Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Bienvenidos a la serie, El Gran Conflicto. Lección de Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre. Lección 9. El fundamento del gobierno de Dios. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección y déjanos tu comentario. Como la ley de Dios es una transcripción de su carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, Satanás odia los 10 mandamientos. Él sabe que si puede socavar la ley de Dios, se desgarrará el tejido moral de la sociedad. El fundamento mismo de las sociedades civiles se vendría abajo. ¿Qué pasaría si ninguna sociedad tuviera leyes? Reinaría la anarquía. Nuestras posesiones, nuestras tierras, nuestras familias, nuestras reputaciones y nuestras propias vidas estarían en constante peligro. La ley es la norma de conducta inmutable de Dios, y se halla en el centro del conflicto final entre el bien y el mal en el universo. El conflicto final entre el bien y el mal gira en torno a la lealtad a Cristo manifestada en la obediencia a su ley. El gran conflicto que se libra en el universo tiene que ver con el carácter de Dios. Satanás afirma que Dios es injusto, desleal y falto de amor. Afirma que Dios da órdenes que no se pueden cumplir, los 10 mandamientos, y que no es más que un tirano iracundo. Por consiguiente, la ira vengativa del dragón se derrama sobre un remanente fiel que, por la gracia de Cristo y por su poder, guarda los mandamientos de Dios, y tiene la fe de Jesús. Ley es lo que define el pecado. En la medida que la gente busque ser fiel a Dios, su ley debe continuar siendo válida, incluyendo el mandamiento del sábado. El objetivo de esta lección es mostrar el vínculo entre el santuario, la ley de Dios, el sábado y la crisis que se avecina en torno a la marca de la bestia. Esta lección se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 25 al 27. El santuario y la ley en el santuario celestial. Lee Apocalipsis 11:19, Éxodo 25:16, 31:18, y Apocalipsis 12:17. ¿Qué indican estos versículos que había en el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario? Estos pasajes indican que fue dentro del arca del pacto donde se colocaron las 2 tablas del testimonio. El día de la expiación era un día de juicio. A todo Israel se le ordenaba participar de este acontecimiento mediante el arrepentimiento, el examen de conciencia y la abstención de todo trabajo, ver Levítico 23:29 al 31. Solo ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Allí, en el compartimento más íntimo del santuario, estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de los 10 mandamientos de Dios, escrita en tablas de piedra. La cubierta de oro del arca se denominaba propiciatorio, donde se rociaba la sangre para purificar el santuario del pecado. La presencia de Dios se manifestaba en la gloria de la Shekinah sobre el propiciatorio. Cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos pecadores, pero el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio, Hebreos 10:3, y que realmente solo podía ser eliminado mediante la fe en la sangre de Cristo para limpiar el pecado, 1 de Pedro 1:18 y 19. Allí, en la presencia de Dios, la misericordia y la justicia se combinan maravillosamente. Al mirar hacia el santuario celestial, el apóstol Juan vio el templo de Dios abierto y el arca de su pacto revelada, Apocalipsis 11:19. El conflicto de los siglos añade este comentario: en el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada, es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí, y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra, y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta, páginas 486 y 487. ¿Escuchaste eso? En el cielo está el gran original de la ley de Dios. Cuando los primeros creyentes adventistas estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado en su centro. Razonaron que, si la ley de Dios estaba representada en el arca del pacto en el santuario celestial, indudablemente no podría haber sido eliminada en la cruz. ¿Te imaginas el cielo sin ley? ¿Piensas que serías feliz sin una ley allí? La inmutabilidad de la ley de Dios. Lee Mateo 5:17 y 18, Salmo 111:7 y 8, Eclesiastés 12:13 y 14, Primera de Juan 5:3, y Proverbios 28:9. ¿Qué enseñan estos pasajes bíblicos sobre la relación del cristiano con la ley? Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. El salmista dice: fieles son tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Salomón escribe: el fin de todo discurso oído
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Juan escribe, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Salomón escribe, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Los adventistas del séptimo día siguen los pasos de los reformadores protestantes que defendieron la santidad de la ley de Dios. Observa esta poderosa afirmación de John Wesley. La ley ritual o ceremonial, entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral, contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas, no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente, sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre, y de su relación inmutable entre sí. Martín Lutero confesó que, siempre que podía, recitaba los 10 mandamientos, junto con el Padre Nuestro, el Credo y los Salmos. Aunque ahora es muy común oír que Jesús abolió los 10 mandamientos en la cruz, no era esa la enseñanza de los reformadores, ni es lo que enseña la Biblia. El sábado es demasiado obvio en las Escrituras para dejarlo de lado. Si bien es cierto que, en la cruz, dejaron de tener validez las leyes y ceremonias relacionadas con el santuario terrenal, no ocurrió así con la ley moral, Efesios 2:15. La ley de Dios es eterna, atemporal, perfecta, y rige el comportamiento de todo ser inteligente creado por Dios, Salmo 19:7, 119, 142, Romanos 7:7, 12, 16, 22, 25, Primera de Juan 3:4. En realidad, la ley es eterna porque es un reflejo del carácter mismo de Dios. Los siguientes textos reflejan esta realidad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmos 19, 7 al 11. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 89, 14. Tu justicia es eterna, y tu ley la verdad. Porque todos tus mandamientos son justicia. Salmos 119, 142 y 172. Puesto que la ley de Dios es un trasunto de su carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, Satanás la odia. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios, y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 488. En otras palabras, si aceptamos que hay un santuario celestial, podemos aceptar que hay una ley vigente y dicha ley incluye el sábado. ¿Cuáles son las razones que la gente presenta a menudo para alegar que ya no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos? Las personas aceptan los mandamientos, pero cuando se hace referencia al sábado, entonces hasta ahí llega la ley. Pero la realidad es que hay muchos intereses personales de por medio, intereses espirituales y materiales. Si decido guardar el sábado me disciplinan en la iglesia a la que pertenezco, o por otro lado me despiden del trabajo. Y a eso se le suma la enseñanza de muchos religiosos que el sábado fue abolido en la cruz, y que el verdadero día es el domingo pagano. Es triste que aceptemos como verdad una enseñanza que no tiene ninguna validez en la Biblia, solo porque nuestros padres la siguieron por tradición. ¿A quién le creo? ¿Qué crees que hay realmente detrás de ello? El sábado y la ley, el significado del sábado. Lee Apocalipsis 14, 6 y 7, 4, 11, Génesis 2, 1 al 3, y Éxodo 28 al 11. ¿Cuál es la relación entre la creación, el sábado y la ley de Dios? En Apocalipsis 14 el primer ángel anuncia el Evangelio eterno y nos llama a temer a Dios, a darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y nos ordena adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos una conexión directa del Evangelio, la creación y el sábado. La creación habla de nuestro valor a la vista de Dios. No estamos solos en el universo, no somos una partícula de polvo cósmico ni un accidente genético. En otras palabras, la hipótesis científica común de los orígenes de la vida, que ha sido acogida por los medios de comunicación y la cultura popular,
presenta una visión de nuestros orígenes que es en todos los sentidos incompatible con el relato bíblico. Aceptar la creación y sobre todo el sábado es rechazar la teoría de la evolución y aceptar que Dios es nuestro creador. Que estamos aquí porque Jesús nos creó. Y Él es digno de nuestra adoración no solo porque nos creó, sino también porque nos redimió. La creación y la redención son la esencia de toda verdadera adoración. Por lo tanto, el sábado es vital para entender el plan de salvación. El sábado habla del cuidado del Creador y del amor del Redentor. Al concluir la semana de la creación, Dios descansó en la belleza y la majestuosidad del mundo que había creado. También descansó como ejemplo para nosotros. El sábado es una pausa semanal para alabar a aquel que nos hizo. Cuando adoramos en sábado, abrimos nuestro corazón para recibir la bendición especial que Él puso en ese día, no en cualquier otro día. Dios en su divino amor y sabiendo que necesitaríamos descansar, apartó el sábado, haciendo provisión del tiempo que como humanos necesitaríamos. Si no fuera así, dedicaríamos todo nuestro tiempo a otras cosas. Seamos honestos con nosotros mismos. Por lo tanto, no necesitamos esperar a que el médico nos diga que necesitamos descansar. El sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Él. Es una señal especial de lealtad al Creador, Ezequiel 20:12 y 20. Es un símbolo de descanso, no de obras, de gracia, no de legalismo, de seguridad, no de condenación, de dependencia de Dios para la salvación, no de nosotros mismos. El verdadero descanso sabático es el descanso de la gracia en los brazos amorosos de aquel que nos creó, de aquel que nos redimió, de aquel que volverá a buscarnos. El mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje divino del tiempo del fin para el mundo, llama a la gente a descansar en su amor y cuidado cada sábado. Nos llama a recordar a aquel que nos creó y a darle gloria. La observancia del sábado es también un nexo entre la perfección del Edén y la gloria de los cielos nuevos y la tierra nueva. Nos recuerda que un día se restaurará el esplendor del Edén. La mayoría de los adventistas del séptimo día han sido acusados de ser legalistas, y esa acusación suele estar relacionada con nuestra observancia del sábado. Es paradójico, en este día los adventistas tratan de hacer la voluntad de Dios, por una sencilla razón: han sido salvados por la gracia de Dios. Porque la ley y la gracia van de la mano. Al obedecer expresamos nuestro amor a Dios. No esperando nada, sino por lo que hizo. ¿Por qué obedecer el mandamiento de Dios de descansar haría que la gente piense que estamos tratando de abrirnos camino al cielo? La marca de la bestia. El sábado y el tiempo del fin. Lee Apocalipsis 12:12 y 17, y 13:7. ¿Cómo revelan estos textos la ira de Satanás? ¿Por qué el diablo está tan enojado con el pueblo de Dios del tiempo del fin? La ira de Satanás es porque le queda poco tiempo, y porque hay un grupo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12 describe el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás a lo largo de los siglos. Llega a su punto culminante con el ataque final de Satanás contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 13 presenta a los dos aliados del dragón, la bestia que sube del mar, y la bestia que sube de la tierra. Estos dos poderes se unen a él para hacer guerra contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Apocalipsis 13 describe distintos poderes usados por Satanás para engañar al mundo y apartarlo de Dios. Todo en este capítulo se relaciona con la adoración, Apocalipsis 13:4, 8, 12 y 15. Uno de los poderes mencionados se relaciona directamente con el cuerno pequeño de Daniel 7, que pretende cambiar los tiempos y la ley, Apocalipsis 13:5, Daniel 7:25. Este poder anuló el segundo mandamiento, adorar imágenes, y transformó el cuarto, el tiempo de adoración, transfiriendo la santidad del sábado al domingo. En los momentos finales, obligará a adorar a una imagen prohibiendo la compra y la venta, actividades prohibidas en sábado. Apocalipsis 13:14 al 17. Esta marca de la bestia es un símbolo que nos habla de aquellos que aceptarán como día de adoración el domingo instituido por el hombre, en lugar del sábado instituido por Dios. Aquellos que rechazan el llamado final de los tres ángeles a adorar a Dios en su día santo, Isaías 58:13, y que adoran a la bestia en su falso día de reposo, el domingo, recibirán la marca de la bestia. Ver lección 11. El mensaje de los tres ángeles. En Apocalipsis 14:7, el primer ángel clama a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado celestial es que rindamos nuestra suprema lealtad y sincera adoración al Creador a la luz del juicio inminente. El segundo ángel declara: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Babilonia representa un sistema religioso apóstata caído que ha rechazado el mensaje del primer ángel en favor de un falso sistema de adoración.
Por eso Apocalipsis 14, 9 al 11 advierte acerca de la adoración de la bestia y su imagen. Aquí se presentan dos alternativas opuestas, adorar al Creador o adorar a la bestia. Cada persona del planeta Tierra tomará su decisión final e irrevocable sobre quién tiene su lealtad total, Jesús o Satanás. Lee Apocalipsis 14, 12. ¿Cuáles son las dos características que identifican a los que se niegan a adorar a la bestia? ¿Por qué ambas son de vital importancia? Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características de vital importancia. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los que no adoran a la bestia, ni a su imagen. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que le será leal frente a la mayor oposición y la más feroz persecución en la historia del mundo. La adoración al Creador está en abierta oposición a la adoración a la bestia, y se expresa en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo, o la lealtad al poder de la bestia, se centra en la adoración, y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal está el sábado. Estos consagrados seguidores del Salvador no solo tendrán fe en Jesús, sino también tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del infierno, y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede razonar por qué y que espera cuando no puede entender. Esta fe de Jesús es, en misma, un don que recibimos por la fe, y nos ayudará a atravesar la crisis que se avecina. Cuando estalle la crisis final y nos enfrentemos a un boicot económico, a la persecución, a la prisión y a la propia muerte, la fe de Jesús nos ayudará a atravesar las últimas horas de la tierra hasta que Jesús regrese. Los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico, y ahora verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, quienes honestamente creen que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad ante él. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley, y el mundo sea iluminado con respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres entonces rechacen la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y, solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante la gente, y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia, página 502. ¿Cómo está preparando Dios tu fe hoy para lo que vendrá en el futuro? Dios te bendiga.